SGS Academy es el centro de formación especializado de SGS, con más de 32 años formando profesionales en más de 40 países y capacitando a millones de personas y empresas en todo el mundo. Ofrecemos diplomados, programas y cursos diseñados para adaptarse a tus necesidades y las de tus equipos con modalidades flexibles. Clases online con docentes en vivo, cursos y programas presenciales con metodologías de aprendizaje acelerado. Cursos y learning 100% virtuales a los que también puedes acceder mediante nuestras membresías premium de 6 meses. Diplomados, programas y cursos a la medida, ideales para empresas, incluyendo capacitación normativa especializada, formación de habilidades y mucho más diseñado en base al sector y a sus principales desafíos. Nuestro compromiso con la excelencia se respalda en la certificación ISO 9001 y en alianzas estratégicas con acreditaciones internacionales. SGS Academy es el aliado estratégico para tu crecimiento profesional y el desarrollo de tu equipo, brindando formación con estándares globales, con metodologías a la medida de tus necesidades. Somos SGS Academy, parte de la prestigiosa certificadora mundial SGS. ¿Qué tal? Buenas noches, estimados participantes. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar el día de hoy de análisis exploratorio de datos. El día de hoy nos va a acompañar nuestro expositor, que es Miguel Patiño. Comentarles un poco acerca de Miguel, que es ingeniero industrial por la por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Administración Estratégica de Empresas por la UPC y con un MBA también. Asimismo, comentarles de que Miguel también es consultor y docente, tiene experiencia también como docente de posgrado en la PUC y también en la Universidad de Lima. Asimismo, también ha estado a cargo de cursos como Lean Six Sigma, estadísticas para la administración, herramientas para la toma de decisiones gerenciales, entre otros. Actualmente también se desempeña como docente de cursos especializados y diplomados en SGS Academy. Voy a dar el pase a Miguel para que el día de hoy pueda iniciar el diplomado. Recuerden, por favor, que tienen la opción del chat para que puedan hacer las preguntas respecto a lo que Miguel está exponiendo el día de hoy. Muchas gracias y te doy el pase, Miguel. Gracias, Carla. Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en este webinar. Vamos a tratar de hacer un webinar directo a la vena respecto a la importancia que tiene el EDA el día de hoy. Así que voy a proyectar mi pantalla para que puedan ver y les voy a mostrar lo siguiente. Estamos el día de hoy reunidos para hablar un poco del caso de Spotify. Puesto este caso como un caso ejemplo, justamente para tratar de entender con un caso aplicativo real cómo es que nosotros podemos entender la ciencia de datos y todo el tema de la inteligencia artificial a través de un paso muy importante que es el EDA. Y bien, entonces primero quiero explicar qué es el EDA. El EDA viene de las siglas en inglés de análisis exploratorio de datos, lo que estaría significando que es un paso importante a la hora de hablar del preprocesamiento. Como seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, dentro de varias metodologías de Data Science, una de las más conocidas es la famosa CRISDM, ¿no? Que básicamente es una secuencia de 6 pasos en donde luego de comprender la necesidad del negocio, comprender justamente la problemática o los pain points, pasamos al enfoque analítico para entender cuáles son las variables, las hipótesis, a la recolección de datos, y justamente luego viene el tema del análisis exploratorio de datos y el preprocesamiento. Pero les cuento un dato, no sé si ustedes lo saben, pero aproximadamente el 80% del tiempo de trabajo de un científico de datos es exactamente preprocesamiento. Por eso es tan importante que sepamos, uno, preprocesar, limpiar, identificar outliers, hacer los análisis correspondientes, hacer un buen análisis estadístico descriptivo para poder comprender mejor cuál es la situación actual y la salud del database y sobre todo entender cuáles son los insights principales que van saliendo a partir de este hallazgo. Luego de eso es que viene justamente el tema del modelamiento. Entonces, he tratado este tema como un tema muy particular justamente para dar inicio a este programa de inteligencia artificial. Y el tema es características de éxito para Spotify 2023. Bien,
¿Qué es lo que yo encontré en esta base de datos? Primero, había un crecimiento abrupto a partir del año 2020 en cuanto a los streams de Spotify. Ahí se puede ver aproximadamente un crecimiento de más de 500%. Ahora ustedes pueden decir qué cosa fue lo que pasó aquí. Bueno, un fenómeno evidente como el COVID, que hizo que prácticamente todas las personas comenzaran a utilizar más las apps digitales, más el crecimiento sostenido que ha tenido luego post-COVID. Pero realmente queríamos entender en dónde están los hits que dominan el mercado de Spotify y básicamente la distribución de los streams se encuentra con una simetría positiva, como se puede observar en el gráfico de la izquierda, donde vemos básicamente que hay una gran concentración en streams de baja duración. Y en el gráfico de la derecha tenemos justamente las principales top 10 canciones reproducidas en Spotify. Pero ¿cómo son estas canciones que escucha más la gente en el 2023? Hicimos un gráfico para entender la distribución de canciones por modo musical, para entender básicamente si habían diferencias significativas. Evidentemente, a una primera mirada, el análisis exploratorio de datos nos da una sospecha, ¿no? Todavía no es eso algo contundente porque no estamos utilizando un framework de y prueba de hipótesis para poder demostrar que hay diferencia significativa. Y luego a la derecha vemos más bien la distribución de lo que se llama la variable porcentaje de energy. Esta variable se entiende de la siguiente manera. Es qué porcentaje de la canción se percibe como que con mayor energía durante justamente los streams. Y notamos que las canciones que escucha más la gente son canciones que tienen mucha energía. Entonces ya más o menos entendemos, no hay un modo musical en particular que la gente escuche, pero sí canciones con mucha energía. ¿A quiénes escuchan más la gente en el 2023? Aquí tenemos un top 10 donde sale Taylor Swift. Taylor Swift, ese es ZA, que perdón, no lo he escuchado. Está The Weeknd también. Son los artistas que tienen mayores hits de 2023. Y luego, para entender un poco mejor, básicamente en cuántos playlists estaban estos streams, más o menos el ratio que se puede obtener es el siguiente. El top 10 con más streams están en promedio en casi 21.800 playlists, lo que estaría explicando justamente el tema de por qué la gente los escucha más. Bien, entonces, justamente viendo esto, la pregunta es, ¿y cómo se obtuvo todo este análisis? Y para esto bueno, yo después les puedo compartir esto. Ese es un notebook que he hecho para el día de hoy. Y con este notebook, el database se los puedo compartir también. Con este notebook, básicamente lo que he hecho es entender un poco la parte primera, ¿no? Que es el preprocesamiento y el EDA. Yo en este momento voy a justamente correr toda la selección de mi notebook y van a darse cuenta un pequeño detalle. Básicamente las librerías principales que estamos importando son las básicas de Python, ¿no? Pandas, justamente para data frames, NumPy para arreglos matriciales, Matplotlib, que básicamente es para gráficos sencillos, aunque básicamente es una librería con gráficos, la verdad, bastante todavía primitivos, ¿no? Una que me gusta mucho a mí es Seaborn, que es una biblioteca más estadística, con gráficos mucho más estilizados, y una que les puedo recomendar también es Plotly, solamente que para este notebook no utilicé Plotly, no era necesario, pero también les recomiendo que la exploren. Y luego hice la importación de una biblioteca que se llama I/O y básicamente del Google Colab, justamente el módulo para importar archivos, que eso permite justamente el tema justamente del preprocesamiento, ¿no? Entonces, yo cojo mi archivo, que justamente es el caso, el database Spotify 2023, que a propósito lo estoy cargando aquí, y comienzo todo el preprocesamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero lo cargo, evidentemente, a mi base de datos, luego de haberlo importado. Ustedes pueden ver en el folder que ya aparece Spotify CSV, es decir, ya aparece dentro del entorno de Python. Tenemos con un df.get las tres principales filas y observamos las principales columnas de esta base de datos. Ustedes saben que si le agregamos un punto T mayúscula, simplemente lo podemos hacer una transformada, ¿no? Y podemos verlo de manera vertical. Eso le digo que es un tip para los que no les gusta verlo de manera horizontal. Tenemos las columnas, que ahora son las filas, y las filas, que ahora son columnas, de las tres principales filas. Mucha gente se pregunta por qué la primera columna empieza con cero, pero Python renombra toda la primera fila siempre con cero. Vamos avanzando justamente en la exploración y con df.info y con df.describe comenzamos a entender un poco qué tipo de variables tenemos aquí. Entonces es una parte muy importante. Yo les recomiendo siempre trabajar con df.info porque nos va a dar una estructura, una radiografía
de cuáles son las categorías de variables y podemos notar ciertas cosas extrañas. Por ejemplo, los streams. Nótese que los streams están siendo clasificados por Python como object, lo que estaría mal, ¿cierto? Porque no es una variable cualitativa. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer luego? Un pd.convert. Vamos a convertirlo a numérico. Bien, entonces, me gusta siempre trabajar con el df.hist y siempre trabajando con la línea de plt.tileLayout. ¿Por qué? Si tú no le agregas esta línea de tileLayout, lo que va a pasar, y permítanme justamente hacerlo para que ustedes mismos lo vean, es que el gráfico se va a volver horrible, van a darse cuenta. Va a hacer todos los histogramas que puede, pero miren, ahí está lo que les decía. Si no le agregamos esa sentencia, los gráficos se van a comenzar a como a sobreponer uno contra el otro y entonces se va a volver un gráfico un poco feo. Entonces, la idea es que estén separados correctamente y para eso justamente le agrego la línea de plt.tight guión abajo layout paréntesis paréntesis. Con esto hemos logrado tener un mapa de histogramas, como pueden apreciar, correcto, en donde cada gráfico está en su cuadrante correcto, podemos visualizarlo perfectamente sin ningún problema. Luego, aparte de hacer otras estadísticas, viene la parte buena. ¿Dónde está la parte buena? La parte buena es entender justamente lo que se llama el data wrangling. Como todos ustedes saben, el data wrangling consiste en varios pasos. Paso número uno, renombrar columnas, del inglés al español si quieres manejarlo mejor, o de un idioma muy técnico a un idioma más coloquial si quieres comprenderlo mejor también. Y hay una parte importantísima que es el tema de los missing values. Y ahí, señores, yo les doy dos recomendaciones. Porque muchos me preguntan, ¿qué hago con los missing values? ¿Qué hago con la data que sale como, o sea, las celdas vacías? Bien, va a depender mucho de la cantidad de datos que tengas. Si tú tienes 30% de missing values para abajo, entonces yo te podría decir elimínalos, porque tenemos un 70% de database que puede funcionar muy bien. Y recuerden que lo que estamos haciendo aquí no solamente es el EDA. Hoy es el EDA porque es el webinar, pero en realidad dentro del ciclo de CrisDM o del ciclo de Rollins de IBM 10 pasos, el preprocesamiento es en realidad lo inicial porque luego hacemos el modelamiento. Entonces, si queremos hacer un modelo predictivo, imagínense ustedes un modelo supervisado para poder clasificar los churners de los que estaban en Spotify, ya no están, o un modelo de regresión, o un random forest regressor, por ejemplo, para estimar el tiempo de vida útil que va a tener un usuario. Entonces, imagínense si hemos trozado data, si hemos cortado data y hemos botado a la basura la data que tenía missing values. El problema va a ser que el poder predictivo que tenga ese modelo va a bajar y seguramente puede overfitear, ¿no? Que lo que quiere decir que el error de testeo va a ser mayor que el error de entrenamiento, lo que estaría significando que es un modelo que aprende de memoria y no está realmente generando unos resultados muy positivos. Y esto puede generando problemas. Entonces, mi recomendación es, tratemos en la medida de lo posible de no eliminar, tratemos de imputar. Y esa es la técnica que yo les recomiendo, la imputación porque la imputación es uno de los mejores mecanismos que existen para no tener que botar datos, ¿ok? Cuando tenemos pocos datos. Ahora, ¿qué hacemos con la imputación? Para variables continuas, mucha gente imputa con la media. Mi recomendación es imputar con la mediana. ¿Por qué? Porque ante un contexto de variabilidad extrema o un contexto de variabilidad media, eh, la media se sesga ante esos valores extremos y es muy recomendable utilizar la mediana, que es un valor mucho más representativo. Ahora, si nuestra variable es cualitativa, entonces tenemos que imputar probablemente con la moda. Pero fíjense bien, imagínense si te faltan fechas. Si te faltaran fechas, ¿podrías imputar? La respuesta es no, no tiene mucho sentido lógico, ¿cierto? Entonces, cada tipo de variable marca un mecanismo de acción totalmente diferente. Entonces, bueno, aquí se renombró las variables, ¿no? Básicamente del español del inglés al español o del inglés técnico al español más corriente. Y luego lo que se hizo es el tema de missing values, una revisión de missing values. ¿Cómo se revisan los missing values? Con df.isNull. Con df.isNull, paréntesis, paréntesis, punto sum. Con eso verificamos columna por columna dónde están los missing values. Y vemos, por ejemplo, que en Shazam Charts, que es el número de playlist de Shazam, una variable key también, donde tenemos missing values, lo podemos ver también en el gráfico, vemos que hay ahí valores nulos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con estos missing values? Nosotros básicamente lo que hacemos es entender que para estos missing values en particular, y lo vamos a cuantificar definitivamente, y aquí lo pueden ver,
prácticamente 9% de la base de datos es para Keep y 5% es para Shazam. Entonces, podríamos eliminarlo, porque no nos servirían. Pero también tenemos otros problemas. In Shazam Charts está como object, hay que convertirlo en numérico. ¿Cómo se convierte con pandas? pd.to_numeric. Y con eso convertimos el problema. Los streams, ¿se acuerdan que habíamos visto que estaban como object? Era un ejemplo. A que están convertidos a numérico, ¿no? Y la imputación completa, la imputación con la mediana y la imputación con la media para los streams un poco como para variar, porque tenía poca variabilidad. Verificamos y luego hacemos el drop NA de justamente los que están nulos. Y como está, hemos logrado limpiar la base de datos, ya el data wrangling está casi terminado y luego lo que hacemos es un trabajo de transformación. ¿Qué significa transformación? Una vez que hemos limpiado la base de datos, procedemos con la normalización. La normalización. ¿Por qué se utiliza normalización en EDA? En realidad, más que por el EDA, es por el modelamiento. Luego del data wrangling, conviene siempre transformar datos utilizando la normalización justamente para evitar tener datos muy abruptos, ¿no? Buscamos estandarizar. Buscamos, por ejemplo, juntar filas para tener una sola fecha, ¿no? Entonces, son cosas que se van haciendo poco a poco, ¿no? Buscamos, por ejemplo, también encontrar duplicados, ¿no? Con df.dropDuplicates logramos eliminar duplicados de la base de datos, ¿no? La idea es llegar a un df-info ahora ya mucho más saludable. Ahora si ven, tenemos varios ints, varios enteros, varios floats que son decimales, como streams, que tenía mucho sentido, que fue el responsable por hacer el gráfico que les presenté en la PPT, ¿no? Y con esto ya tenemos justamente más o menos la data ya más entendible. Ahora, revisamos las estadísticas y ya tenemos data numérica. Una vez que tenemos data numérica, ya podemos pasar a clasificarla. Con df.dtypes.valueCounts, lo que hacemos es un recuento por categorías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 10 floats, que son 10 decimales, 9 int, que son 9 enteros, 3 object, que son cualitativas, y una variable que es datetime64, que básicamente es dato de fecha, ¿no? Para poder entender mejor justamente la idea de la fecha consolidada que teníamos ahí. Y bien, pasamos ya al gráfico exploratorio. El gráfico exploratorio, ¿qué me permite visualizar a mí? Me permite entender de manera clave en un storytelling de inicio a fin cuál es la situación estadística de las variables. Primero los streams, como vimos justamente en las diapositivas, me permiten ver la concentración. A través del histograma, nosotros podemos visualizar en dónde se encuentran concentrados los datos en su mayoría. ¿Qué es lo que se puede apreciar aquí? Una simetría positiva implica gran concentración en valores bajos, como lo podemos apreciar, no es normal. Luego vemos el top 10 de las canciones más reproducidas con este gráfico horizontal que tiene un degradé de colores que se utiliza mucho en colorimetría para entender mejor justamente el grado de intensidad. Como pueden ver, desde Starboy con 2.565 millones hasta Blinding Lights, que tiene un color un poco más marcado y justamente se utiliza justamente para ese tipo de variables ahí, ¿no? Y también los gráficos de pie ayudan para ver segmentos, como ya vimos en las diapositivas, y las tendencias de las canciones lanzadas por año, ¿no? Aquí está justamente el gráfico que habíamos visto en las diapositivas. La energía percibida, que de nuevo es un histplot, es un histograma de energy, como ya les había dicho, y uno puede escoger el número de bins, por ejemplo, y en este caso escogí 20 bins, pero pueden ser tranquilamente unos bins que se calculen con la fórmula de Sturges, que no sé si las conocen, pero es una fórmula estadística que te dice que para saber el número de intervalos, tú simplemente asumimos que n es el número de la data, o sea, la base de datos, y decimos que es 1 más 3.33 por logaritmo de n. Es una fórmula estadística o también otra muy útil cuando son datos muy grandes es la raíz cúbica de n, para saber básicamente qué cantidad de bins, o mejor dicho, intervalos, son los que corresponden para un histograma correctamente. Y bien, el database permite entender los top 10, y aquí me quiero detener un segundo, porque ese gráfico es el famoso Correlation Matrix. ¿Para qué me va a servir? Primero, es importantísimo que cuando ustedes quieran estudiar la correlación, comprendan que la correlación se hace justamente con solo variables cuantitativas, de tal manera que
no vayan a pensar que con las cualitativas se puede lograr algo, a menos que apliques un criterio que se llama el one-hot encoding, que es justamente hacer una tipificación o una codificación de variables cualitativas a variables que son del tipo numéricas, ¿no? Entonces, ¿qué se observa en un correlation matrix? ¿Qué se observa en un gráfico justamente de correlación? Lo que estamos apreciando aquí básicamente es cómo cómo están las variables justamente a respecto, ¿no? ¿Y qué es lo que notamos? Notamos justamente que en las celdas donde hay mayor intensidad, es decir, más cercano de uno positivo, es decir, más naranjo rojo, o más cercano al azul, son más intensas al negativo, y podemos apreciar correlaciones muy básicas como la de 0,79 con el número de playlists de Spotify que está la canción, que se cruza con el eje horizontal que me parece que son los streams. En otras palabras, a medida que las canciones están en más playlists de Spotify, son más streameables, la gente las escucha más y tiene sentido, lógico, ¿cierto? Si tengo una canción que está en muchos playlists, entonces matemáticamente los streams deberían aumentar. Ahora, en teoría, ¿no? Porque puede ser que yo tenga una canción mala en muchos playlists, pero la gente no la escucha. Pero en este caso, de las canciones más escuchadas, sí sucede. Y bien, este fue el gráfico que también hice para ver justamente la presencia en playlist, para entender con una escala logarítmica en cuántos playlists están las canciones más escuchadas. ¿Cómo se hace esto? Es un gráfico justamente que se va a hacer con un scatter plot. Es un scatter plot que es un diagrama de dispersión, básicamente para entender justamente esas pequeñas variantes, ¿no? Y bien, entonces, ese es el caso, ¿ok? Lo que he querido buscar aquí es mostrarles rápidamente en este webinar, porque evidentemente yo normalmente en clase lo que hago es el análisis completo, ¿no? Hacemos el notebook paso a paso, lo vamos escribiendo, lo vamos codeando, es decir, no, esto lo he mostrado porque el webinar es reducido, pero en clases lo que voy a hacer con ustedes es escribir línea a línea, ¿no? Y entender para qué sirve cada una de las líneas, que lo he hecho ahora de manera muy resumida, pero lo más importante que me gustaría compartir con ustedes es que todos los gráficos que hacemos, todos los análisis que hacemos, en realidad sirven por una sencilla razón. Sirven para dar valor al negocio. Y recordemos, sobre todo los que son científicos de datos o los que aspiran a ser científicos de datos, es muy importante entender justamente las características por las cuales se dice que los científicos de datos son unicornios, ¿no? Tenemos que conocer mucho de programación, entender cómo se programa esto. Tenemos que conocer mucho de matemática y estadística, saber qué es una correlación, saber qué es una simetría, entender que es un histograma, entender que es un test de hipótesis, una ANOVA, un Kruskal-Wallis, etcétera, etcétera. Y también saber de negocio. Es decir, entender bien, en el caso de Spotify, yo lo que tuve que hacer fue investigar, entender cómo está estructurado, aunque Spotify es un caso muy familiar para todos nosotros, y de hecho por eso lo escogí, para que no sea muy complicado explicarlo. Pero lo más importante es manejar esos tres pilares, ¿no? La programación, la matemática y la estadística y el conocimiento de negocio para darle un valor agregado a la organización. Todo lo que hacemos nosotros es darle un valor agregado a la organización. Y por eso es que luego yo tengo la capacidad de poder llegar a estas recomendaciones. Por ejemplo, potenciar la inclusión estratégica de canciones en playlists diversificados de alta visibilidad para maximizar el alcance. Segmentar las campañas en promoción musical considerando categorías de musicales clave, como el modo mayor que vimos, niveles de energía. Todo eso sale del análisis. Generar alianzas estratégicas con los artistas mayores streams para el desarrollo de marca y aumentar el engagement con los usuarios. Entonces, la idea es generar una estrategia data driven, es decir, los datos te dan una información y tú procesas la información para dar valor agregado a tu organización. Y se lo digo yo porque soy profesor de estadística y la escuela estadística es muy diferente. Mucha gente que sabe estadística dice, ya sé todo de Machine Learning, pero en realidad no, porque la escuela estadística no tiene tanta llegada a la parte del problema de negocio. La parte de ciencia de datos, Machine Learning, sí tiene llegada a negocio y esa es la principal diferencia. Y eso sería todo por hoy. No sé si les gustaría hacer preguntas, por favor. Estoy encantado de responderlas. Preguntas, dudas que puedan tener. A ver, Carla creo que va a hablar. Hola Miguel, ¿qué tal? Mientras nuestros participantes realizan lo que es sus preguntas a través del chat o de manera interna, quería comentarles de que todo lo que, bueno, lo breve que has comentado efectivamente
se va a profundizar más en el programa que nosotros tenemos, que es un nuevo programa que se llama Programa de IA para la Mejora y Optimización de Procesos, que nosotros lo estamos dictando para este mes de junio, para el día 25. Es un programa que tú lo vas a dictar con una duración de 99 horas y se va a dictar el día 25 de junio, culminando el 22 de octubre. Es un programa netamente virtual que se va a dictar 2 veces por semana, que son los días martes y los días miércoles de 7 de la noche a 10 de la noche. Es un programa que está bastante completo, que abarca todo lo que es el tema de la inteligencia artificial, así también como todo lo relacionado a la mejora y al tema de procesos. Actualmente nosotros, bueno, a nuestros participantes de los webinars le va a llegar toda la información referente al programa. Si desean profundizar más referente a lo que es esa nueva tendencia de la inteligencia artificial y muy aparte también de tú lo que hayas mencionado en nuestro webinar el día de hoy. Estamos entregando nosotros un certificado al término del programa que es a nombre de SGS y yo les voy a mandar por interno toda la información completa de nuestro programa. Bueno, voy a enviarles nuevamente la información del inicio, el horario, les voy a enviar el brochure, el sílabus digital para que ustedes puedan revisar qué es lo que qué es lo que van a lograr llevando el programa con nosotros, cuál es el contenido del programa, de repente mayor información del docente si es que no tuvieron presentes al inicio del webinar y todo lo que va a acarrear el llevar el programa con SGS. Entonces yo les voy a enviar la información por interno para que ustedes puedan revisarlo y también con la promoción por haber asistido a nuestro webinar el día de hoy. Entonces está toda la información completa y si tienen dudas, consultas referente al programa, estoy atenta para poderles brindar toda la información completa. Asimismo también... te doy el pase nuevamente para poder saber si tenemos consultas o dudas y en su defecto ya poder dar por terminado nuestro webinar el día de hoy y agradecer a los participantes que hayan podido conectarse a esta hora. Muchas gracias, Carla, por el pase. A ver, veo unas preguntas. ¿Todo va a ser en Python? Walter, sí, todo va a ser en Python, o sea, la parte de Machine Learning, porque es un programa bien completo. Vamos a hablar también de Lean Six Sigma, y entonces ahí vamos a trabajar con Minitab. Van a aprender Python conmigo, van a aprender Minitab conmigo, van a aprender de Lean, van a aprender Six Sigma, van a aprender Machine Learning, inteligencia artificial, estadística aplicada a los procesos. Es un programa súper completo. El programa puede aplicarse para implementar sistemas de gestión totalmente, Julio, totalmente. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar el framework de lo que es el modelo Lean Six Sigma. Es decir, ahí vamos a poder aplicar un sistema de gestión y además con la ventaja de que le puedes incorporar el tema de inteligencia artificial. Así que está buenísimo por ahí. Muchas gracias, Mauricio, por tus palabras. Eh, Muchas gracias, lo aprecio. Eh, sí, otro punto importante es que de hecho, estamos totalmente conectados con el tema de la calidad, mejora continua e inteligencia artificial. Es un programa, la verdad, novedoso. Ya, la idea es que ha sido creado con el foco principal de tener esos pilares que hoy en el mercado no veo algo similar. ¿Hasta qué modelos van a enseñar? Buena pregunta, Walter. En cuanto a Machine Learning, voy a hablar todos los modelos supervisados, principalmente modelos de clasificación, Decision Tree Classifier, Random Forest Classifier, Support Vector Machine Classifier. Para regresión, lo mismo en regresión, Random Forest Regressor, SVM Regressor, todo lo demás. Y también vamos a tratar con XGBoost también, que son modelos ensamblados, es decir, súper completo. Y en la última sesión voy a dar una pequeña introducción a redes neuronales, así que va a estar dos por uno prácticamente ahí. Este, Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Sí. Y respecto a modelos no supervisados, también, como dice Homero, es correcto. En modelos no supervisados vamos a ver DBSCAN, vamos a ver CAMINS, vamos a ver el famoso PCA, el Principal Component Analysis, para poder reducir la dimensionalidad y atacar esa famosa maldición de la dimensionalidad. Tal cual. Si sobra tiempo, por ahí les doy un par de conocimientos de aprendizaje por refuerzo, que es algo que no se toca mucho en Latinoamérica, pero ya está tomando mucha forma. Así que se llevan todo el paquete completo. Perfecto, qué bueno que les haya gustado y nada, espero verlos todos a todos en el curso. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Si no tenemos más consultas, podemos dar ya por terminado nuestro webinar. Asimismo, también tienen ahí mis datos para que se puedan comunicar conmigo directamente. También el número va directamente a mi WhatsApp.
Caso contrario, no se preocupen que yo les voy a estar enviando toda la información completa para que puedan inscribirse con nosotros y sobre todo aprovechar la promoción y poder estar en clase con Miguel. Muchas gracias a todos Perfecto. por su participación y muchas gracias, Miguel. Gracias a todos. Los veo en el curso. Cuídense. Chao, chao.